Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Memoria, Verdad y Justicia. Soy Natalie Moncada y en este programa del mes de febrero reflexionaremos sobre efemérides que nos conectan con la lucha por los derechos humanos, la justicia y la memoria histórica. Hoy les invito a explorar, recordar y participar activamente en esta jornada de Memoria y Verdad. Comencemos. La Secretaría de Derechos Humanos garantiza, promueve y protege tus derechos humanos. Para comunicarte con nosotros existen varias formas. Desde nuestras redes sociales, contamos con respuesta inmediata sobre información general respecto a las dudas más comunes, como orientación hacia las instituciones competentes para atender e interponer una denuncia por violación de derechos humanos y otras dudas. También contamos con una casilla de comentarios pública para atender tus interrogantes. Contamos con una casilla de mensajería directa para atender cualquier tipo de comunicación que decidas establecer con nosotros. Para conocer más información sobre la Secretaría de Derechos Humanos, visita nuestra página web www.sed.gov.hn y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Recordamos el caso de Alfredo López Álvarez, líder garífuna injustamente detenido en 1997, víctima de discriminación estructural y persecución por su defensa de los derechos territoriales de su comunidad. Este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, en 2006, dictó medidas de reparación y justicia histórica, subrayando la necesidad de proteger los derechos de las comunidades garífunas. Alfredo López Álvarez nació el 10 de abril de 1951 en El Progreso, Lloro, y residía en la aldea de Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida. Para 1997 se dedicaba a trabajos independientes como electricidad y construcción. En el momento de su detención, era presidente del Comité de Defensa de Tierras Triunfeñas y vicepresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras. El 27 de abril de 1997, López Álvarez buscó al mecánico Luis Acosta para reparar su carro. Ambos se trasladaron a las cercanías del Hotel Puerto Rico, donde oficiales de lucha contra el narcotráfico inspeccionaron su vehículo. Encontraron y decomisaron 2 paquetes de polvo blanco, tras lo cual arrestaron a Alfredo y a Luis. Durante su detención, Alfredo fue obligado a acostarse en el suelo, sometido a vejaciones y no se le informó de sus derechos ni del motivo de su detención. En prisión, Alfredo y su familia enfrentaron constantes violaciones a sus derechos. No se les permitía hablar en su lengua materna garífuna, obstaculizando la comunicación y afectando sus tradiciones culturales. La prohibición de expresarse en su lengua nativa es un claro ejemplo de discriminación estructural y cultural hacia la comunidad garífuna, perpetuada dentro del sistema penitenciario. Además, su esposa, Teresa Reyes, enfrentó limitaciones económicas para visitarlo y restricciones en las llamadas telefónicas, lo que dificultó mantener contacto con su esposo. Estas acciones no fueron incidentales, sino reflejo de una discriminación histórica y sistemática contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes han sido marginados tanto en sus derechos humanos como en sus esfuerzos por preservar su cultura. La detención de Alfredo, impulsada por su liderazgo en la defensa del territorio, evidencia un intento de criminalizar su lucha y desalentar la reivindicación de derechos territoriales y culturales. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dictó sentencia el 1 de febrero de 2006. Entre las valoraciones destacadas en el fallo, se señaló que las condiciones a las que fue sometido no solo vulneraron su integridad personal, sino que también perpetuaron un trato discriminatorio en función de su identidad como garífuna. El fallo incluyó las siguientes medidas. El Estado debía investigar los hechos y deducción de responsabilidad judicial. Garantizar condiciones dignas en los centros penitenciarios, incluyendo alimentación, atención médica adecuada y programas de derechos humanos para funcionarios. Medidas de reparación a Alfredo López Álvarez y a su familia por los daños sufridos, reconociendo la discriminación racial y cultural presente en el caso. El caso López Álvarez versus Honduras subrayó la urgente necesidad de erradicar las prácticas discriminatorias en los sistemas de justicia y penitenciarios. También recordó la importancia de garantizar que los derechos culturales y la identidad de las comunidades garífunas sean respetados y protegidos. Desde el gobierno de la refundación, condenamos estos hechos y reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la justicia y la reparación, trabajando para que este tipo de violaciones no se repitan. Ahora hemos salido a consultar a la ciudadanía. ¿Sabes qué es una detención ilegal o arbitraria? ¿Quiénes crees que son los más vulnerables a sufrirla? Bueno, una detención ilegal o arbitraria es cualquier detención que se hace sin orden de un juez competente que emite una orden de detención para cualquier persona. Una detención ilegal también es cualquier detención que se hace en un ambiente, por ejemplo, de manifestaciones públicas, en el que la manifestación sea pacífica y que no tenga ninguna razón de ser para ser detenida la persona. Bueno, realmente una detención ilegal o arbitraria es la que se dieron durante el golpe
y durante todos estos años, digamos que vivimos en una narcodictadura, que por el simple hecho de oponernos al modelo, a la estructura que secuestró el país, se detenía sin una orden judicial a las personas que nos oponíamos al régimen. Pues esa detención ilegal yo la miro mala, porque sin tener usted una denuncia allí, no lo pueden meter preso. ¿Por qué? No lo pueden meter preso porque usted no tiene ninguna denuncia y usted no tiene ni aquí ni allá, y usted es una persona que va a trabajar allá. Pues es cuando le violentan los derechos a las personas y no están congruentes las autoridades con los seres humanos, y es una aberración para los derechos humanos. Una detención ilegal es algo que usted lo detengan sin tener pruebas o haber cometido determinada falta, no lo pueden detener. Pues. Detención ilegal, sí, es aquella que se hace a una persona que se le violan sus libertades, teniendo los derechos, y como le dije, la inmigración es un derecho humano. Bueno, los más vulnerables, lógicamente, somos los que ejercemos una oposición, o ejercemos una oposición a un sistema o a la estructura que en este caso se encarga de detener a una persona, y aquí me refiero a las estructuras de seguridad nacional. Pues al final son las personas, digamos, de los barrios, algunos líderes sociales, que son como los sectores más vulnerables para, digamos, que puedan ser capturados en este caso. La podrería, pues. Y la podrería no es lo que pagamos los patos de todo aquí en Honduras. ¿Para dónde rispa el pobre? No rispa ni siquiera para El Salvador, que está ahí a la vuelta de la esquina. Ellos no, ellos agarran para Europa, agarran para países asiáticos y toda babosada. Lo pagamos somos nosotros. Bueno, al final los que más sufren es la niñez y los ancianos. Bueno, las personas más vulnerables a sufrir una detención ilegal son las personas que tienen poco conocimiento del derecho, que no pueden, por ejemplo, exigir que se presente una orden de captura, una orden de detención, una orden de cateo que sea emitida por juez competente. Creo que todos deberíamos conocer que para ser detenido o para ser intervenido por la policía tenemos derecho a exigir que se nos presente la orden judicial para ser detenidos. El 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez lideró una rebelión que marcó el inicio de la Revolución Bolivariana, un proceso de transformación que inspiró la unidad y justicia social en América Latina. Este día simboliza la lucha por la soberanía y los derechos de los pueblos frente al imperialismo y al neoliberalismo. El 4 de febrero de 1992 marcó un hito en la historia contemporánea de Venezuela, cuando el comandante Hugo Chávez lideró una rebelión militar en contra de la deuda externa, el neoliberalismo y las terribles consecuencias sociales del Caracazo de 1989. Este levantamiento, que también cuestionó la corrupción y la partidocracia, tuvo como resultado la detención de Chávez, quien asumió la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, esta acción sembró la semilla de la refundación de la República y de lo que más tarde sería la Revolución Bolivariana. Desde entonces, cada 4 de febrero se conmemora el Día de la Dignidad Nacional en Venezuela. La llegada de Hugo Chávez al poder el 2 de febrero de 1999, a través de elecciones democráticas, transformó el panorama político de América Latina. Su gobierno estableció una nueva correlación de fuerzas en la región, fortaleciendo los lazos de solidaridad con países como Cuba e impulsando proyectos integradores como Petrocaribe, ALBA TCP, UNASUR, el Mercosur y la CELAC. Chávez promovió una visión alternativa para nuestra América, como la llamó José Martí, basada en la unidad, la soberanía y la justicia social. Han pasado 33 años desde aquella rebelión y 26 años desde el inicio de la Revolución Bolivariana, que sentó las bases del socialismo del siglo XXI como un proyecto político de transformación profunda. Durante este proceso, Venezuela ha enfrentado constantes intentos de desestabilización, como el golpe de Estado de abril de 2002, el sabotaje petrolero, bloqueos económicos y acciones conspirativas internacionales. A pesar de estos desafíos, el pueblo venezolano, junto con el gobierno, ha mantenido firme su lucha por la soberanía y la autodeterminación. Hoy, la República Bolivariana de Venezuela también enfrenta disputas como la del territorio del Esequibo,
defendiendo el Acuerdo de Ginebra de 1966. Este territorio, rico en recursos naturales, ha sido blanco de intereses imperialistas que buscan despojar a Venezuela de sus derechos. Sin embargo, la resistencia de la revolución bolivariana continúa, demostrando que la unidad, la solidaridad y el compromiso con la justicia pueden superar incluso los mayores obstáculos. En Honduras, la relación histórica con Venezuela sufrió una ruptura tras el golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, identificado con los ideales del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, con la llegada de la presidenta Xiomara Castro en 2022, se restablecieron los lazos de hermandad y cooperación entre ambos países, marcando un nuevo capítulo de colaboración en beneficio de los sectores más vulnerables. El 4 de febrero es un recordatorio de que la dignidad, la lucha por la justicia y la soberanía no solo son fundamentales para Venezuela, sino para toda América Latina. Desde Honduras, reafirmamos nuestro compromiso con la unidad y la integración regional, inspirados por la visión de un continente más justo y solidario. Y hemos preguntado a la ciudadanía, ¿qué opinas sobre los bloqueos económicos que hace Estados Unidos? ¿Y qué opinas de las medidas adoptadas por Estados Unidos en contra de las personas inmigrantes? Esto es una injusticia, es con el pobre pueblo que lo hacen como Venezuela y Cuba y Nicaragua, todos los países sufren, entonces es un bloqueo económico que no puede adelantar el país. Bueno, los bloqueos que ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, contra países latinoamericanos y otros países del continente, son completamente ilegales porque no tienen base y sustento en el orden jurídico internacional. El orden, las reglas que tiene la Organización de las Naciones Unidas son claras y cada país es soberano y esa soberanía debe respetarse por todos los estados. Es decir, la igualdad entre estados es precisamente eso, el respeto a la soberanía que tiene cada estado y no importa si un estado es más grande que otro, si un estado es más poderoso que otro, en la comunidad internacional todos valemos igual, deberíamos valer igual todos y por tanto todo lo que tiene que ver con intervenciones de un estado sobre otro son ilegales si no tienen sustento en el derecho internacional. No, es algo realmente nefasto, pues, o sea que es atentar contra los derechos de humanos de cada país. Pues. La verdad que como personas humanas tenemos derecho pues, a poder tener nuestros alimentos y sobre todo por eso nosotros migramos. Y es demasiado injusto de parte del gobierno de los Estados Unidos hacer estas acciones porque además de que las personas se van para los Estados Unidos también ayudan a poder sustentar a sus familias, haciendo acciones que afectan definitivamente tanto la economía de un país como a las personas que realmente tienen el derecho a la vida, que es el sustento de la alimentación. Adoptadas, no, pues es un derecho, como le digo, son violaciones a los derechos humanos. Y en todo, pues tenemos derecho también de estar en el país allá, pues los que son nacidos allá, los padres de familia son los que sufren también, porque es un derecho de la familia, pues, que nacieron allá los niños y todo eso, la familia. No, la verdad que Donald Trump debería de tomar consideración, ¿verdad? Que somos seres humanos y tenemos derecho a la vida. Parte no la comparto, por la sencilla razón de que ustedes ven que los latinos somos los que le damos el billete a los Estados Unidos. Los Estados Unidos son haraganes, los hondureños seremos haraganes, pero son peor los Estados Unidos. ¿Por qué? Ellos utilizan y explotan al indio, o sea, al catracho, y a los demás centroamericanos. ¿Cómo? Explotándolos con el trabajo, porque a ellos no les gusta el trabajo les gusta el trabajo mamero, no el trabajo de macanear, como lo hacen los catrachos. También no está correcto porque, quieras o no, hoy por hoy el inmigrante ha sido un aporte muy importante para ese país. El desarrollo de ahí tiene mucho que ver con eso. Y no es posible que o sea, así de romplón vayan a tomar ese tipo de acciones. No estoy de acuerdo tampoco. La verdad que ahí es una medida que va más allá de un simple migrante, sino de un derecho humano, porque la inmigración es un derecho humano. Y ya se miró que
los resultados han sido más negativos para Estados Unidos que quizá para los migrantes en sí, que al final de cuentas ellos tienen su país de origen y pueden regresar a su país. La mayor parte están siendo acogidos por los gobiernos, por los pueblos. En febrero de 2022 se aprobó la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho, un paso crucial para garantizar la memoria, justicia, reparación y no repetición tras el golpe de Estado de 2009 y los años de narcodictadura. Esta ley establece medidas para reparar a las víctimas, otorgar amnistías y combatir la corrupción mediante la Sisi. Tras el golpe de Estado de 2009 y los años de narcodictadura, Honduras vivió una época de graves violaciones a los derechos humanos y corrupción generalizada. Esta larga noche concluyó en enero de 2022 con la llegada del gobierno de la refundación. Uno de los pasos más significativos fue la aprobación del decreto 04-2022 el 4 de febrero de 2022, en los primeros 100 días de gobierno, que dio vida a la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan. Esta ley se fundamenta en 3 enfoques esenciales. 1. La condena al golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Una de las primeras acciones fue la derogación del Decreto Legislativo 141-2009, que formalizó la separación del presidente Manuel Zelaya de su cargo. Se rindió homenaje a las víctimas de la resistencia mediante la inauguración de la Plaza Isi Obed Murillo Mencías, el 26 de junio de 2022. En este espacio, se colocaron placas con los nombres de las 168 personas asesinadas durante el golpe de Estado. También se creó el Programa Social de Atención a las Familias de los Mártires de la Resistencia Hondureña, oficializado el 21 de octubre de 2022 mediante el Decreto 17-2022, para brindar medidas de reparación integral a las familias afectadas. Finalmente, se otorgó validez al Acuerdo de Cartagena de 2011, que estableció las bases para la reconciliación y la consolidación de la democracia. 2. Amnistía para la liberación de los presos políticos y de conciencia. La ley otorgó amnistía a defensores de derechos humanos, de la soberanía, la democracia y el medio ambiente, así como a personas criminalizadas por protestar y manifestarse en el contexto del golpe de Estado. Este esfuerzo ha liberado a muchas personas injustamente encarceladas, aunque aún quedan casos pendientes. Este enfoque busca garantizar acceso a la verdad, justicia, reparación y la no repetición de estas violaciones. 3. Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, CICI. Se estableció la creación de una comisión con asesoría de la ONU para combatir la corrupción e impunidad en el país. Desde 2022, el gobierno ha avanzado en las gestiones con la ONU, y en diciembre de 2023 la Asamblea General aprobó el mandato para la instalación de la CICI. Al conmemorarse el tercer aniversario de esta ley, el gobierno reafirma su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Este esfuerzo busca construir una Honduras próspera, segura, transparente e inclusiva, donde se respeten y garanticen los derechos humanos de toda la ciudadanía, y se asegure que las tragedias del pasado nunca más vuelvan a repetirse. Y estas son las preguntas que hemos hecho a la ciudadanía. ¿Qué consecuencias dejó el golpe de Estado de 2009? ¿Estás de acuerdo con apoyar a las familias de las víctimas del golpe de Estado y la narcodictadura? Muchas, claro que muchas. ¿Cuáles? Bueno, la política económica es al revés hoy en día. Teníamos una política no estable, pero sí había, ¿verdad?, un movimiento. Nosotros como comerciantes hemos experimentado ese déficit, ¿verdad?, o sea, un retroceso. Hoy en día pues estamos pagando, ¿verdad?, las consecuencias de ello. Mire, el golpe de Estado ha dejado muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque antes la economía estaba bien sustentada en este país y a raíz de ese golpe, porque usted sabe que un presidente no se puede quitar de... Solo porque usted dice, tú y yo queramos que se quita, porque por los 4 años que tiene que legislar un presidente. Entonces a raíz de eso ha venido arrastrando muchas consecuencias, como la economía ha bajado, usted mira, no hay mucho hospital, ha arrastrado muchas cosas. Bueno, las consecuencias del golpe de Estado fueron nefastas para el país. 20.000 millones de dólares en deuda interna y externa que hoy tenemos como Estado, como país, después de que el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales dejara el país con una deuda muy reducida, ni siquiera llegaba a los 5.000 millones de dólares, y hoy tenemos una deuda creo que el lastre más importante desde el punto de vista económico. Sin embargo, creo que lo más cruel del golpe de Estado es la confrontación entre hermanos que provocó la gran crisis de derechos humanos que provocó en el país, la muerte de compañeros y compañeras que hoy no están con nosotros y que hoy no importa el dinero, no importa nada, no lo vamos a poder tener con nosotros. Bueno, para mí
hubo un retroceso y a raíz del gobierno que estuvo tanto tiempo en el poder y todas las complicaciones que hubieron, se agudizó más la corrupción en todos los niveles. Bueno, debería, ¿verdad? Pero como le digo, eso ya es algo que está en manos, ¿verdad? De estas personas que están arriba y bueno, eso siempre ha sido un flagelo, eso no es nuevo, es viejo. Entonces, claro que sí, que es necesario. Así como los políticos, ¿verdad? Se benefician de muchas formas, también las personas perjudicadas deberían de, ¿verdad?, tener acceso a un beneficio. Sí, tienen derecho de apoyar a la pobre gente porque los que sufren el pueblo, el pobre pueblo, los que sufren más en ese aspecto. Entonces tiene derecho la gente de apoyar más a las personas y a las familias también que sufren bastante en este tiempo, que no tienen ni trabajo. En primer lugar, creo que los mártires del golpe de Estado y la narcodictadura deben ser honrados con la máxima honra que puede otorgar el Estado, este Estado que está en rescate. Y creo que las familias de los mártires deben ser reconocidas como lo que son y como lo que valen. Cada familia que entregó un familiar que derramó su sangre durante el golpe de Estado y después en la lucha por el rescate de la democracia debe ser honrada y debe ser respetada por todos y todas, porque es un ser humano, un ser querido que no van a volver a tener ellos nunca más y no van a poder volver a abrazar, no van a poder volver a ver y no va a poder estar con nosotros. Sí, como pueblo deberíamos apoyar. ¿Por qué, amigo? Porque ha sido algo que el pueblo no lo eligió, pues que es algo que ellos provocaron, que el mismo gobierno provocó y las instituciones que han sido leales. El 27 de febrero de 1976 marcó un hito en la lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui con la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática RAS. Este acto de resistencia frente al colonialismo nos inspira a seguir defendiendo la soberanía y la justicia en nuestros propios pueblos. El 27 de febrero de 1976 marcó un momento crucial en la lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui con la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, RASD. Este evento representó el punto culminante de décadas de resistencia frente a la colonización y el neocolonialismo. El Sahara Occidental, colonizado por España en el siglo XIX, enfrentó un proceso de descolonización incompleto. En 1975, los acuerdos de Madrid dividieron el territorio entre Marruecos y Mauritania, ignorando la voluntad del pueblo saharaui. Esta decisión fue rechazada por el Frente Polisario, que, en respuesta, proclamó la independencia de la RASD como un acto de afirmación de su identidad y derecho a la autodeterminación. Sin embargo, esta declaración desató conflictos regionales prolongados. Marruecos y Mauritania reclamaron el territorio, generando décadas de enfrentamientos armados y profundas crisis humanitarias. Las violaciones a los derechos humanos, incluidos desplazamientos forzados, represión política y violencia, siguen siendo una herida abierta para el pueblo saharaui. A lo largo de los años, la RASD ha sido reconocida por varios países y organismos internacionales, aunque la situación permanece sin resolverse. Las negociaciones de paz, auspiciadas por las Naciones Unidas, buscan una solución que respete los derechos del pueblo saharaui, pero enfrentan numerosos obstáculos. En un gesto de solidaridad, el gobierno de Honduras, liderado por la presidenta Xiomara Castro, restableció relaciones diplomáticas con la RASD el 14 de febrero de 2022, poco después de su toma de posesión. Este acto refleja el compromiso con la justicia y el apoyo a la autodeterminación de los pueblos. La lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación y la justicia guarda similitudes con el proceso hondureño liderado por la resistencia popular, que culminó con la elección de Xiomara Castro como la primera mujer presidenta de Honduras. Tanto la RASD como Honduras comparten el objetivo de construir sociedades más justas y equitativas, abordando desigualdades sociales y económicas, y enfrentando los desafíos de obtener legitimidad y reconocimiento internacional. Hoy, al conmemorar un aniversario más de la proclamación de la RASD, reafirmamos la importancia de fortalecer los lazos de amistad y hermandad entre nuestros pueblos. La lucha por la justicia, la soberanía y los derechos humanos continúa siendo una causa común en la búsqueda de un futuro más digno y próspero para todos. Dedicamos un espacio especial para recordar a las personas desaparecidas y víctimas de violencia en Honduras. Cada nombre nos recuerda su valentía, su sacrificio y el dolor que enfrentan sus familias. Este acto de memoria
es también un llamado a la justicia y a la no repetición de estas atrocidades. Hoy más que nunca, recordamos nuestra responsabilidad como sociedad para exigir justicia y garantizar que estos hechos no se repitan nunca más. Con estas reflexiones concluimos la edición de febrero de Memoria, Verdad y Justicia. Gracias por acompañarnos en este ejercicio de memoria, verdad y participación. Sigamos construyendo un presente y un futuro más justo para todas y todos. Se despide de ustedes, Natalie Moncada. Hasta la próxima.